Este anime empieza con nuestro protagonista de aquí, llamado Tsubasa Shiki, quien decidió mudarse a Hokkaido, que lastimosamente se bajó antes de tiempo, según porque pensó que estaba cerca de su destino. Mientras caminaba se encuentra con esta linda chica de aquí, quien es Minami Fukuyuki, que tal parece que no le afecta el frío porque anda en minifalda. ¿Quién podría estar así? Nuestro prota se le acerca para pedirle indicaciones. Mientras ella veía el teléfono, nuestro prota se queda encantado al ver tremenda hermosura. Este le dice que queda por esa dirección, así que nuestro prota decide irse, pero este le dice que si se va caminando se demorará aproximadamente unas 3 horas, así que le dice que mejor espere el autobús con ella. Juntos se percata que no es de Hokkaido, sino que es de Tokio, preguntándole a qué vino a vivir aquí. Este le responde que por motivos familiares. Luego de un rato de una charla, este se entera que van al mismo colegio, quedando así sorprendida. Le toma el brazo acercándole su oppai. Rico. Este obviamente se pone bastante nervioso, pero justo llega el autobús. Nuestro prota se queda encantado al ver a la chica, tanto así que se le olvidó subir al autobús. Más tarde vemos que nuestro prota se presenta en su nuevo curso. Se va a sentar, se siente un poco triste porque no está Minami en el curso de él. Resulta que sí estaba, solo que llegó un poco tarde, haciendo un poco de relajo. Clase, nuestro prota sufre por el frío. Minami ve esto y decide ofrecerle una de esas toallas especiales para el frío. El prota le dice que no hace falta, pero ella le insiste que no se preocupe, que tiene varias. El prota siente dos sensaciones. La primera es que se siente muy bien y la otra pues que lujurioso. Al terminar la clase, nuestro prota le devuelve la toalla y le agradece porque le dio la toalla. Esta lo primero que hace es olerlo, como rarita, ¿no? También le dice que la acompaña hasta el metro del tren. ¿Dónde más sería? Que la acompaña hasta el metro. Termina aceptando. Al llegar a la estación, este le invita a su casa porque tenía algunas preguntas sobre cómo es Tokio. Sin más remedio, nuestro prota termina aceptando. Al día siguiente, nuestro prota va a la casa de ella. A esta le dice que entren más y ya los dos juntos. Ella le ofrece de tomar una pequeña bebida, pero al servirla se derrama un poco en la sopa y teniendo así que cambiar. Obviamente nuestro prota al ver esto se le sale el corazón, así que mejor se decide en ver una película. Luego de un rato vemos que ella se quedó dormida y ni siquiera vio nada. Nuestro prota, como buen chico que es, le tapa y decide irse. Este se despierta y le agradece por haberle tapado. Al día siguiente vemos que nuestro prota está interesado por el festival de invierno, es sorprendido por la guía Minami. El prota le dice que será el próximo fin de semana. Ella se invita solita para ir con él. Luego de unos días llega el festival de invierno. Vemos que nuestro prota está demasiado nervioso porque parece una cita. En eso que llega la guía bien vestida y hermosa. Nuestro prota se sonroja demasiado. Al rato vemos que la pasan bien en el festival, así que deciden comprar algo de comer. En eso que ella le pide de probar lo que estaba comiendo nuestro prota y este se siente que el comerlo sería un beso indirecto, poniéndose así muy nervioso. Luego se van a seguir divirtiendo. Cuando terminan deciden ir por algo caliente, por un tecito caliente para el frío. Ya sabes, ella le cuenta que solía venir mucho cuando era pequeña con su familia, diciéndole que le alegra que él esté divirtiéndose, o sea que él se está divirtiendo, ¿entiendes? Pero en eso que ella se resbala y nuestro prota sale a acercarla, agarrándola y haciendo que sus bocas estén muy apegaditas. Nuestro prota reacciona y se levanta como si nada, muy apenado por lo que acaba de pasar. Y quién no, la verdad. Al día siguiente, en el recreo, vemos que la guía le da de probar uno de sus fideos instantáneos de Hokkaido. Luego al rato la guía le da de comer al prota y este pues se pone muy rojo, pero al final le gusta demasiado los fideos. Luego el prota decide comer su almuerzo y la chica le pide un poco, comiendo de su almuerzo. La guía al ver esto pues se pregunta si es de familia adinerada, pero este le dice que no, que es de familia normal, humilde, pero la guía no le cree, así que le pregunta que se puede ir a su casa. Más tarde, mientras los dos caminaban juntos, se encuentran con un montículo de nieve. Ella le obliga a entrar, en eso que desde afuera se escuchan como si estuvieran haciendo cosas degeneradas. En eso que aparece esa señora que resulta ser la abuelita de nuestro prota, y se queda sorprendido de escuchar todas las marronadas que andan diciendo. Solo escuchen eso. もう初体験？うん、そうだけど、ちょっと中あったかいでしょ。狭いよ、冬木さん。 Yo voy caminando por ahí y digo, esos manes andan cogiendo, tremenda recogida se meten, como sea. Nuestro prota le intenta explicar, pero en eso que aparece la guía diciendo que no dura nada y que disfrute más su primera vez, haciendo que todo se vuelva muy incómodo. La guía al ver la abuela le agradece por la comida que le prepara al prota. Luego de un rato empieza a nevar, así que nuestro prota se tiene que ir. En eso que la gal le dice que hay una ruta más rápida y más cerca para llegar a la casa. La gal ve que nuestro prota sí es adinerado
admirado. La abuelita, al ver que la ayudó, le dice que tomen algo, haciendo que entre a su casa para que él ya pueda tomar un poquito de tecito, algo para la sed, ¿no? Cuando iba a darles un poco de té, ven que la guía anda admirando pues las fotos. La abuelita, al ver esto, decide vigilarlo un poco, ya saben, para ver si esta mujer no es aquellas mujeres que les gusta el dinero. Pero como vio al prota feliz, pues no hace nada porque confía plenamente en el prota. Y siendo sincero, a mi parecer, en ese momento esa chica se comporta como alguien que le gusta el dinero. Pasan unos días y nuestro prota tiene una excursión para esquiar. ¿Para qué más sería sino para esquiar? Y pues a nuestro prota le tocó sentarse con esta chica que la Gal admira mucho, pero lastimosamente no puede hacerse amiga de ella. Esta se llama Sayurimi. Más al rato vemos que Sayurimi y el prota no saben andar en esquí. Los dos se deben quedar en el lado de principiantes. En eso que Sayuri decide irse. Pues como es novata y que ni siquiera sabe caminar en esquí, o como se llaman estos tablas, se cae y nuestro prota decide ayudarla. Y en eso que aparece la Gal para presumir de sus dotes artísticos que claramente nuestra Gal morada no tiene. Y también conversa un rato con nuestro prota y nuestro prota admira que ella puede andar en nieve. Sayuri le pregunta al prota si está saliendo con ella, pero este lo niega y le pregunta el por qué. Ella solo lo decía porque se ven que se llevan muy bien. Al rato vemos que aparece el profesor para decirles que se le olvidó ayudarlos y decirles que ya pueden ir a almorzar. ¿Qué clase de profesor es ese que se te olvida? Bueno, no voy a quejarme porque me ha pasado varias veces. En eso que los dos van al bus para almorzar, nuestro prota decide irse a un lugar más alejado para comer solo, pero se da cuenta que olvidó sus palillos. Pero cuando regresaba al autobús por sus palillos ve a Sayuri en pelotas, quedando los dos muy avergonzados. Yo hubiera quedado algo excitado, bueno, tal vez no lo sé. Nuestro prota le explica que solo venía por palillos y regresar a comer. Al rato vemos que ella le explica que suda demasiado y se estaba secando el sudor, y por eso le da vergüenza acercarse a las personas, porque suda demasiado, ¿no? Mientras hablaban vemos que Sayuri es adicta a los videojuegos. Mientras hablaban vemos que Sayuri, que desde ahora se la llamará la guía el rosado, sí ya sé, es morado, pero ¿quién es el que hace resumen? ¿Tú o yo? Los videojuegos hace que nuestro prota y la guía el rosado se ponen a jugar un poco. También vemos que la guía el rosado parece que se está enamorando de él, pero solo son ilusiones bastante mías y solo se pone roja por todo. Bueno, como sea. Más tarde vemos que estos dos se llevan muy bien. Nuestro prota le enseña un poco de esquiar a ella y juntos deciden subir un poquito de nivel. Ya en la colina, nuestro prota y la guía le hacen un pequeño trato. La guía le dice que si nuestro prota logra bajar sin caerse, pues este tendrá el valor de hablar con todas las personas, o preferiblemente con la guía rubia. También le dice que por favor no lo dejen de lado, o sea, no lo abandonen. Si tú tienes un amigo y lo abandonas, eres una rata, simplemente una rata por abandonar a tu amigo. Ahí los ven los dos bajando la colina, y el prota se da cuenta de que no le enseñó a frenar. Cuando parecía que se iba a sacar la chucha, aparece la Gal para salvarla, enseñándola a frenar. Al final los dos se chocan, pero está bien, y así estas dos se hacen amigas. Al día siguiente vemos que nuestro prota anda bastante adolorido por esquiar. Mientras iba caminando en una fuerte ventisca, aparece la Gal para llevarlo por la ventisca. La Gal presenta a su madre. Este se sorprende porque se parece a la Gal. En eso nuestro prota piensa que la madre y la Gal son demasiado bonitas, haciendo que las dos se sonrojen. Y en el colegio vemos que los tres se llevan bastante bien, aunque la Gal de rosado vemos que también está dolorida por esquiar. Al rato los tres deciden salir a tomar algo. Aquí vemos que nuestro prota no salía mucho, que digamos, es igual que yo. Después se ponen a jugar un poco. Luego vemos que la guía se amigos preguntándole que la guía les gusta, que se ve mejor y esas cosas. Más tarde nuestro prota se contaba haciendo deberes, en eso que la guía le mandé una foto atrevida, pero como este no dice ningún comentario sobre eso, decide hacer una videollamada, solo para ver que nuestro prota esté rojo. El prota decide ponerle el teléfono en boca abajo y le menciona el deber que estaba haciendo, que es para mí. Eso ya se sorprende porque va a hacer sus deberes, así que por error tira el teléfono y se le ve todo. Al escuchar el grito nuestro prota se asusta y se le queda el teléfono, y pues no ve nada. Ella le pregunta si vio algo, pero este le dice que no, que se le cayó el teléfono y por eso no pudo ver. Ya saben, cosas que pasan. Esta escena me recuerda a algo familiar, me recuerda a la escena de Nagatoro y su ducha. Sí, creo que todos los animes de romance, o bueno, la mayoría tienen esas cosas, que por cierto ya lo resumí, por si quieres verlo te lo dejo en la descripción, que por alguna extraña razón Papa YouTube no lo está recomendando. De hecho no está recomendando ninguno de mis 3 videos que subí, que me esforcé mucho en hacerlo. Por favor,
favor vayan a verlo. Yo soy como un papá luchón, loco, me mato haciendo videos por ustedes y ustedes ni siquiera los miran. Al menos peguen un like para saber que les gustó, que siendo sincero, al ver esos 3 videos me desanimé bastante, pero aquí andamos. Al día siguiente vemos que ya no hizo el deber y le terminaron regañando por eso, o sea, cosas que pasan. Más tarde todos juntos deciden ir a un karaoke, donde vimos que le toca a nuestro prota y el Lagal de rosado, pero estas no encuentran la canción, así que Lagal ayuda, y además terminan cantando juntos los 3. También nos enteramos que pronto será el día de San Valentín. El prota cuenta que jamás ha recibido dulces de alguna chica, excepto que no sea su familia, y nuestros 2 guiales escuchan esto. Eso sí, suponemos que le van a preparar algo. Al día siguiente vemos que nuestra guía le está jugando videojuegos, pero no puede concentrarse por el día de San Valentín, así que decidirá ir al supermercado para ver qué va a hacer o preparar. Pero se encuentran con la gal rubia, y pues inventa una excusa para que no la descubran, que iba a preparar unos dulces, así que le pide ayuda para ver qué cosméticos y escoger, y nos enteramos que la guía rubia vino porque va a hacer muchos dulces, y le pregunta sobre que si ella hará alguno, pero esta se niega. Al final le termina pidiendo ayuda para hacer dulces. La gal le pregunta que si le gusta nuestra prota, y pues esta se pone nerviosa, pero decide retractarse e irse. Es obvio que a ambas les gusta nuestra prota, pero no sé yo. Vemos que nuestra guía le anda ayudando a preparar sus chocolates. Después de una gran preparación se ponen a conversar sobre quién le darán sus chocolates. La guía rosado solo le dice que le dará a ella y le pregunta a quién más le dará, y pues se pone muy nerviosa. Nuestra Fuyurikima, no sé, la voy a llamar rosado, morado, ya no sé. La cuestión es que la guía le iba a preguntar si le gustaba nuestra prota, pero justo tienen un pequeño accidente, dañando todo el chocolate que había preparado. Al día siguiente vemos que nuestra guía reparte los dulces, aunque no lo parezca, se ve que está bastante deprimida. Después del colegio le toca barrer con nuestro prota, así que esta aprovecha para agradecerle por los dulces que le dio. Cuando la gal escuchó esto, no pudo contener más las lágrimas y quedó llorando demasiado por lo que había sucedido con sus dulces, explicándole todo al prota. Así que nuestro prota decide tocar el piano con una canción favorita de ella para animarlo un poco. Claramente funciona, haciéndola que se vuelva más contenta, que se ponga más contenta. Al día siguiente nos enteramos que empezaron los exámenes, así que las 2 guiales se ponen de acuerdo para estudiar juntos. En la casita de chill después de un largo estudio, nuestro prota se le hace tarde. Cuando llega vemos que la abuelita está bastante molesta y lo termina regañando. Cuando se iba a botar la basura, ve a esta linda chica de pelo rosado, que también estaba ahí para botar la basura, y espantando a estos pajarracos. Más tarde vemos que esta es otra de las guiales. Dejemos algo en claro, desde ahorita nuestra guial se llamará rubia, la guial de videojuegos se llamará guial de morado, y la de rosa pues rosa. Espero que hayas entendido, la llamaremos guial rosado, gal rosado o solo rosado, porque tienen nombres muy largos y me da pereza decirlos y no sé cómo decirlos. Cuestión es que la guial rubia admira mucho a esta chica, por lo hermosa que es. Le propone a nuestro pero obviamente por razones se niegan. Más tarde nuestro prota se pone a estudiar en la biblioteca, pero cuando estaba en la biblioteca ve a Rena durmiendo, que es la gal de rosado o rosada para los panas, así que intenta disimular que no se ve hermosa, pero en eso que ella se despierta. Nuestro prota intenta disimular que no vio nada, pero que aparece ella, diciéndole que ella está en el comité y por eso puede dormir ahí. También vemos que ella es muy inteligente y mayor que él. Más tarde, al llegar a la casa de la abuela, le dice que anda con todas las hormonas subidas, así que van a hacer una ceremonia, pero es interrumpido por la guial de rosado, quien venía a entregar un boletín, pero cuando vio el prota se sorprende y lo abraza, pero justo llega la abuela. En eso le dicen que se tropezaron, comillas. La abuela se molesta un poco y le dice que si no llega entre los 10 primeros puestos, lo mandará de regreso a Tokio. Al día siguiente, nuestro prota caminaba de lo más normal que se encuentra con el guial de rosada, pidiéndole disculpas. También le dice que le va a ayudar a estudiar, pero a cambio tendrá que nuestro prota salir con ella en una cita, pero no es cualquier cita, sino que tendrán que ir vestido con ropa japonesa. No me acuerdo cómo se llaman estos tipos de ropa, pero sí, ¿qué clase de fetiche es ese? Yo tengo fetiches por las minifaldas, la verdad, no sé por qué, pero chica flaca con minifalda me parece muy atractivo. Bueno, no tanto así, porque hay algunas que se les ve feo, pero también mi otro fetiche es que me quieran y que me amen, porque sí, ese fetiche me encanta, pero lamentablemente no sucede. Ya llevo muchos años, es más, ni siquiera he tenido novia.
soy un otaku, ¿qué esperaban? Estamos aquí para hablar de gustos y de fetiches. Sigamos con esto. Después de mucho estudio durante varios días, empezaron los exámenes, quedando así el puesto 3 en nuestro prota, así que le tocará cumplir su promesa. Más tarde vemos que los dos salen juntitos en kimono y se ven demasiado bonitos, pero mientras caminaban vemos que la madre de la gal rubia mira esto, llamando a su hija, así que tiempo después también se une la guía al demorado, comenzando así a seguirlos como buenos acosadores. Después de un buen rato de cita, vemos que la gal rosado y nuestro prota se ponen a conversar sobre sus vidas, y le pregunta si tiene pareja, pero el prota le dice que no, que solo tiene buenas amigas y que ellos deberían unirse, pero justo aparecen las dos acosadores y de remate aparece la madre, y se los lleva, para que se diviertan todos juntos comiendo un poco de carnita. Al día siguiente el grupo de protagonistas estaban hablando sobre que faltaba poco para el día blanco, y sobre qué harán. En cuanto nuestro prota decide irse, se topa con este chico, quien quiere algunos consejos de nuestro prota por lo que pasó hace un tiempo sobre las dos gals y que fue bastante grosero, y por eso quiere consejo del prota para pedir disculpas, pues como nuestro prota es muy inteligente, le dice que se disculpe y ya. Más tarde nuestro prota le pide ayuda con su Okazan para prepararle dulces. Espera, ¿Okazan no es madre? Bueno, no importa. Al otro día vemos que el chico le pidió consejos al prota y ya se disculpó y todo bien. También nuestro prota le da sus dulces que había preparado. Matsuo, quien es ahora el amigo del prota, está hablando con él por teléfono sobre si está libre el domingo para salir. Vemos que van a pescar en nieve, pero en eso que se encuentran con la gal rubia, y ahora los tres se van a poner a pescar juntos y le explican a nuestro prota cómo pescar. Nuestro prota y la gal se quedan a solas. Ella le dice que le encanta la belleza y eso es lo que quiere estudiar. Nuestro prota dice algo bastante lindo sobre que ella es increíble y pues la gal se pone bastante roja y hasta le dice que tiene la piel bonita. En cuanto se le acerca, ella le dice que se puso hidratante en los labios y nuestro prota le dice que no se lo puso. Le dice que debe ponérselo, así que le va a poner el suyo. Le acerca para ponérselo y pues se pone bastante nervioso. La razón es que si llega a tocar esos bálsamo labial, que creo que así se llama, sería un beso en directo básicamente. Pero justo llega el amigo, como buen mal tercio que es. Luego siguen pescando como si nada y se terminan divirtiendo bastante y comiendo comida que se ve deliciosa, pero quién sabe si lo es. Al día siguiente nuestro prota se termina resfriando por lo de ayer. La abuela le dice que la de pelo rosado, o sea la gal rosado, le trajo una botellita de agüita porque estaba enfermito. Más tarde aparece la gal rubia para ver cómo anda, pero en eso que se le acerca medio raro, tipo parece un beso, pero como no tengo novia no opino. Igual todo sale bastante bien. Esta lo cuida como a un bebé y ambos se ponen raritos e enamorados. Después de un tiempo, ya casi en primavera, creo que sí, el prota se encuentra bastante bien y camina de lo más tranquilo. En eso que va caminando y se topa con la gal de rubia, quien le dice que se ve bastante mejor. Y dice que sí, y se ponen a hablar sobre lo bien que la pasaron juntos y los recuerdos que tenían en invierno. Pues de un rato, le dice que se sentirán bastante feo estar en clases distintas, porque sí, ya se acabaron las clases y ya saben lo que cuando pasa cuando se acaban las clases, cambian de aulas. El prota le dice que aunque estén en clases distintas, esta la vaya a ver, pero se pone muy nervioso y pues esto se ríe. Al final de todo sale bien, todos siguen en la misma clase, la gal rubia, la gal morado y pues nuestro prota. Y también este man que no nos interesa en nada porque simplemente salió en un solo capítulo. Pero también lo digo porque sí. Más tarde en la clase proceden a escoger sobre los delegados de la clase y pues le toca al prota. Y pues al ver esto, la gal rubia decide también ser la subdelegada. Ya en la noche vemos que la gal morada y el prota estaban jugando juntos. En eso que se ponen a hablar un poco sobre que por qué no dice que no cuando le piden algo. Pero dice que sería divertido intentar cosas nuevas. Se ponen a jugar y pasan cosas raras. Bueno, sé por qué se sonrojan cuando alguien ve tu casa en un videojuego. Sí, es normal. Mi pana me mira la casa del Minecraft todos los días. Incluso su cama está al lado con la mía. Y no pasa nada. Es como que, no sé, como sea. Como no tengo novia, no opino. Luego de un gran rato de juegos y situaciones forzadas, o es lo que yo pienso, pero es a mi criterio. Si para ti no fueron forzadas, pues bien por ti. Terminan divirtiéndose. Y pues nada, al día siguiente anda como que coqueta con nuestro prota. Pero como no tengo novia, no opino. Nuestro prota le pregunta por qué se ofreció. Y le dice por qué quería pasar más tiempo con nuestro prota. En la mañana siguiente vemos que la gal se peina y todo eso. A mi parecer, así se ve más bonita. Pero con ese flequillo parece a mi prima que intentó hacérselo y le quedó súper corto y feo. Pero como no tengo novia, no opino. Más al rato vemos que nuestro prota anda demasiado nervioso porque piensa que la gal rubia se va a confesar. Pero nada que ver. Los dos deciden ir a un lugar bastante lejos, así que toman el tren
para después tomar el autobús y luego unas bicicletas. Solo toman el tren. Luego en bicicleta se van a comer y en eso que esta se alegra mucho cuando lo ve. Y pues clásico de los animes de romance, el prota debe de ser coqueto, solo se pone nerviosa. Pedazo de invierno. Más tarde van al lugar acordado y el prota se sorprende de lo hermoso que es y la verdad sí, todo rosado bonito. Pues resulta que lo trajo porque el prota había mencionado que le encantan los cerezos y pues este le agradece por haberlo traído y que está bastante emocionado y esto pone feliz a nuestra gal e incluso nervioso. Después de una larga expedición y estresante caminata y diversión se van a rezar en un altar. Por otro lado vemos a la guía de Rosado que está estudiando y se pregunta por nuestro prota. Ya saben, suerte de tener waifus, entonces que su madre le llama para que entregue unas cositas, para entregar estas cosas aquí. Y cuando va a entregar a la casa del prota vemos al abuelito, al padre, creo que es el padre porque se parece mucho al prota. Pasamos con la gal rubia, pueden subir a estos carritos aquí, la pasan muy bien con la música del opening de fondo bonito y todo, pero de todas formas van a terminar. Yo, el más envidioso, es que sí, me da coraje ver parejas bonitas, me da ganas de golpearlos, tirarles una piedra. ¿Por qué? Porque yo jamás voy a tener algo así de bonito. 18 años y no tengo novia. La madre, oh Dios. Más tarde, en un hermoso atardecer, vemos que ambos se andan dando regalitos. Bueno, vemos que le está dando unos regalitos. Y lastimosamente este no se confiesa por ser cobarde. O más que eso, tiene miedo de perderla. En eso que la rubia le dice que se va a ir al extranjero. También le dice que gracias a él tiene el valor de hacerlo y que fue bastante divertido estar con todos los tres juntos y que lo admira bastante. Y pues nuestro prota se entristece y la abraza, poniendo pero por un descuido perdieron el autobús porque ya era demasiado tarde, así que les tocará alquilar un hotel. Y también vemos que el señor de antes resulta ser el padre. Van a pasar cositas. Más al rato vemos que el prota está bastante nervioso porque la gal está duchando. Este empieza a imaginar que la gal sale y se lo besa. Esto sí haría yo, porque es normal. Como sea. Así que nuestro prota, para no tener mente curiosa, se pone a ver la tele. Luego saltamos a ver cómo la gal se ducha, una escena bastante sobrante, la verdad. Al salir vemos que el prota se quedó dormido. Al día siguiente pasamos donde la gal morada se junta con sus amigos. Muy bonita chica, esta chica de aquí es hermosa. Esta es mi favorita, la vi, me enamoré. Me encanta, me encanta. Espera, ¿qué hablaban? Espera, ¿qué estaban hablando? Se me olvidó lo que estaban narrando, pero creo que no era relevante, la verdad. Luego vemos que la gal rosado le está dando comida al padre, y este dice que si quiere ver al prota, pues no podrá verlo, porque anda un poco deprimido. Más al rato vemos que la gal morado anda hablando con la gal rubia, hablando un poco y despidiéndose, y agradeciendo por los buenos momentos. Ella le manda mensaje al prota sobre lo que pasó y pues el prota parece que se quiere ir a verla. Le pide el favor de su padre, así que ahí los ven. Al llegar vemos que la rubia está muy nerviosa e intranquila, esperando el mensaje del prota. Justo cuando se iba, aparece nuestro prota para darle esta huevada. Tanto viaje para esta mamada. Pero como no tengo novia no opino. Y además se despide. Y todos le agradecen por lo que pasó y pues bla bla bla. Le agradece por lo que pasaron, por los buenos momentos y toda la vaina. Ella le dice que solo sería por 2 semanas. O sea que me estás diciendo que todos los momentos y de agradecimiento y toda esa wea por 2 semanas. Y que no es para tanto, dice. Qué muchacha más, que para ella es mucho. Porque jamás ha salido. Y pues sí, o sea, sé que jamás ha salido en tu vida, pero despedirse así tampoco es para tanto, ¿no crees? Y junto al padre en la terraza termina este anime. Obviamente hay escena poscrito, pero es mejor que termine de esta forma muy bonita y no como una escena. Espero les guste demasiado este anime y este resumen. Apoyen el video con muchos likes porque así sabré que les gustó. Así que ya nada, no olviden de suscribirse por favor, que me apoyarían muchísimo, porque en serio no saben lo que cuesta editar estos videos. A ver, ¿qué pasó aquí? Estás diciendo que esta gente no se ha suscrito y ven los videos sin suscribirse y ni siquiera ven los videos completos, y eso que nos cuesta mucho en editar los videos, 4 días. Ver que por más que los LTT cambien miniatura, hay títulos, no tienen mucho apoyo. Pero bueno, espero que te haya gustado mucho este video igualmente. Ya me voy, hagan lo que quieran. No olviden que próximamente subiré un video súper diferente al resto mostrando mi cara. Bueno, más que mi cara es un video parecido a este, donde muestro la cara entre comillas en una máscara, donde por cierto que tienen más información si se van a mi Instagram, Facebook o Twitter, donde ahí subo más contenido.
Por ejemplo, en Facebook subo los videos mucho antes que en YouTube para ver cómo les va. Y pues si este video tiene bastante apoyo, pues lo haré y subiré el video lo más antes posible porque ya lo tengo casi editado y terminado. E incluso puede que para este viernes ya esté listo, pero si veo que no tiene mucho apoyo, es más, voy a poner una meta de likes por primera vez. Y si este video llega a aproximadamente 50 likes, que no es mucho pero tampoco es poco, subiré el video así. El viernes lo subo o apenas alcance la meta lo subo en ese momento. Yo me despido hasta aquí y pues sayonara, bye. あいうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップで